Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a jueves 11 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues ya vemos cómo los medios de comunicación ahora andan más preocupados que los partidos de oposición. Ahora andan turnando, desinformando sobre el plan C. Pero aparte de ello, fíjense ustedes cómo quiso la señora Adela Micha simplemente dejar mal al presidente de la República ante esta petición que ha hecho de arrasar en las urnas, en el que ha dicho que también se pretende reformar la Constitución para poder elegir a los ministros y que sea la ciudadanía quien tenga el poder. ¿Cómo es que empieza esta desinformación? Por eso es muy importante este videito que les voy a hacer y de la manera en cómo se pretende realizar y no caer en esta desinformación como acostumbra desinformadores profesionales, porque ahora eso es la forma en cómo van a querer atacar y querer frenar este plan C, en el que dicen que ¿cómo es posible que los ministros entren en campaña? No, señora Adela Micha. De hecho, el mismo Alejandro Armenta la termina callando, porque él había ya anunciado hace un par de meses una reforma para esta situación de designación de los ministros, de los jueces. Y de hecho, lo vuelve a reiterar y explica a detalle cómo sería. No entrarían en campaña, como quieren alegar. Tremendo calladón de boca para esta desinformadora, porque es lo que es. Y ahorita lo van a ver. Por la manera en cómo se refiere, por la manera en cómo quiere dar a interpretar las cosas. Sin siquiera escuchar cómo se plantearía. Vean, así la callaron nuevamente. Por el mismo presidente del Senado, Alejandro Armenta. Llega al ocaso y mientras el final se acerca, el presidente radicaliza aún más su postura contra la Suprema Corte. En la mañanera de ayer confirmó que entiende los contrapesos institucionales como ataduras a su poder. Y al revelar el propósito de su plan C, el presidente traicionó una de las mayores conquistas de la democracia y de la izquierda, acotar justamente el poder presidencial para evitar abusos. López Obrador está usando el combustible del último tramo de su sexenio para retornar a su molde más cómodo, el de candidato. Por eso ha decidido concentrar su energía en exigir que sus simpatizantes salgan a las calles para votar y para marcar toda la boleta en favor de la 4T. Expresamente dijo que su movimiento necesita el control del 70% de los votos en la Cámara de Diputados y el Senado para sacar diversas reformas constitucionales, entre ellas una al Poder Judicial, y así modificar los resortes de la Suprema Corte para que entonces las y los ministros sean elegidos mediante el voto popular. Y su intención es problemática en varios sentidos. Uno de ellos es que las y los jueces deben proteger la Constitución y hacerlo de manera imparcial. Ponerlos a hacer campaña los ataría a criterios políticos y esto provocaría un vicio en esa imparcialidad necesaria. Lo segundo es que llevar a votación a las y los ministros de la Corte haría que los partidos más fuertes o en el poder, pues tuvieran mayor posibilidad de ganar esos asientos. Y así se abriría la posibilidad de que un partido controlara la presidencia, el Congreso y la Corte. Y eso no es una democracia, sino una dictadura de las mayorías. La democracia no puede ser una manada de lobos y una oveja votando qué van a cenar. La resolución de la Corte de echar abajo la primera parte del Plan B de la reforma electoral mostró que el presidente odia, detesta los contrapesos, los ve como grilletes en lugar de instrumentos para una democracia sana. Ayer dijo tal cual, no han podido, como quisieran, atarme de pies y brazos. Y por eso llegan a estos extremos de corregirle la plana al Poder Ejecutivo. ¿Cree López Obrador, siendo el presidente más poderoso en décadas y el más votado en la historia de México, que de verdad necesita deshacerse de los contrapesos y controlar los otros dos poderes de la Unión para entonces sí ponerse a trabajar? Su postura en contra de la Corte
y de exigir una votación masiva para que la 4T se haga de la presidencia, el Congreso y eventualmente la Corte, muestran a un presidente que se sacude el traje de jefe de Estado, con el que nunca ha estado cómodo. Pues bien podría el presidente comportarse a la altura y apostar a trabajar con la mayoría que ya tiene y hacer que los legisladores de Morena y aliados negocien con la oposición para así reivindicar la deliberación como el corazón de toda democracia sana. Pero no. Pues ya ven, tratando de desinformar. Pero esto es lo que ha alegado Alejandro Armenta respecto a esta situación de los jueces. El Poder Judicial emana de un acuerdo de un poder que es el Poder Legislativo. Los ministros son electos por acuerdo del Senado. Los senadores, los diputados somos electos por la población. El Poder Ejecutivo, federal, estatal y municipal, es electo por los ciudadanos. Por eso es que presenté una iniciativa. Comparto con el presidente Andrés Manuel la necesidad de democratizar. Uno, de separar la judicatura. La judicatura, para que realmente se convierta en un órgano que limite el abuso, el exceso de la Corte, tiene que estar separado de la presidencia de la Corte. Y dos, para que haya transparencia, desde luego que necesitamos que la judicatura no tenga el control de la misma como un órgano regulador, no lo tenga la propia presidencia de la Corte. Y necesitamos también que el órgano judicial, los ministros de la Corte sean electos, como sucede en otros países, los jueces electos y los ministros de la Corte pero, electos. Es una propuesta. En esa propuesta, podría abrirse muchas situaciones. ¿Quién apoyaría una campaña de un ministro? ¿Cuáles serían los recursos? ¿Cómo se fiscalizaría? ¿Quién estaría detrás de ese dinero? Vaya, se abren también puertas que en el afán de que todo se democratice, presidente, estamos platicando con el presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, pues se abren otras puertas y se abren otros riesgos, ¿no? Te voy a explicar que la iniciativa que presenté en abril de este año es una iniciativa que no tiene problema en el proceso de elección, porque no tiene problema porque no serían electos los representantes del Poder Judicial a través de los procesos partidarios. Es muy simple. Primero, tiene que haber la idoneidad para ocupar un cargo de ministro de la Corte o de juez. Ese sentido de idoneidad implica una serie de requisitos, como es tener experiencia en materia jurídica, tener vida proba, es decir, que tenga una conducta intachable. Lo que se pide para elegir a los jueces, tener un conjunto de elementos que le permitan a quien va a elegir, que en este caso son los ciudadanos, la certeza de que quien llegue a ser electo juez o magistrado o ministro va a conocer de la materia jurídica. Y la otra, no habría campaña, no tiene por qué haber campaña. El órgano electoral daría a conocer a los ciudadanos quienes cumplen con esa idoneidad, y en el mismo proceso electoral que se elige a diputados federales para el ámbito federal, o diputados locales en el ámbito local, o presidente de la República o gobernador, bajo ese mismo sentido se podrían elegir a los magistrados, a los ministros o a los jueces. No hay por qué hacer campaña, no hay por qué desviar recursos, no hay por qué meter a los partidos políticos. Lo que hay que hacer es calificar la idoneidad de ellos. Seguramente habrá quien no esté de acuerdo con estos procedimientos, pero esta propuesta es una propuesta democrática. ¿Por qué no darle la confianza al ciudadano para que ellos elijan, una vez que califica un hombre o una mujer que conoce de la materia jurídica? ¿Por qué no, como sucede en España, como sucede en Bolivia, como sucede en algunos cargos judiciales en Estados Unidos? ¿Por qué no le podemos dar la confianza a la población para que ellos elijan al Poder Judicial? Hoy el Poder Judicial es el órgano del Estado mexicano que menos transparencia tiene, que constituyen una aristocracia que es costosísima para el país y no tienen transparencia. Hay fideicomisos públicos que ejerce la judicatura, que ejerce el Poder Judicial, que tienen fondos por más de 20,000 millones de pesos, y nadie sabe cuál es el uso de esos recursos. Bueno, pues es hora de plantear una reforma integral al Poder Judicial. Y lo vamos a hacer, lo vamos a plantear, y vamos a hacer los procedimientos, y vamos a debatir sobre este tema, sin duda.
Presidente, hoy el senador Ricardo Monreal, al hacer uso de la palabra en la tribuna, tenía un debate, una discusión con el diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Triana. En algún momento señala que las facultades que tiene el Senado de la República para citar a comparecer a los ministros de la Corte, incluso habló de juicio político, ya subió otro video donde dice que esto no es una amenaza, pero ¿cómo debe ser leído esto y cómo debe de ser asumido esto que señala el senador Monreal? ¿Ustedes acompañarían una presentación de los ministros ante la Cámara de Senadores y podrían también asumir un juicio político para ellos? ¿Por qué suena extraño que un juez o que un magistrado o ministro de la Corte comparezca ante la autoridad que lo eligió? Si nosotros elegimos a un magistrado o a un ministro, si el origen de su cargo es el Senado, ¿por qué el Senado no puede tener facultades para regular su funcionamiento? Si la judicatura, que debiera ser el órgano que limita el actuar de un representante del Poder Judicial, no lo hace porque son juez y parte, porque es lo mismo, porque no hay transparencia, porque no hay rendición de cuentas, porque no acotan su actuar, ¿por qué no hacerlo el Senado de la República? El Senado de la República tiene facultades para hacer comparecer a un secretario de Estado, a un representante del poder ejecutivo. La Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, hacen la revisión del ejercicio del gasto. ¿Por qué no los diputados pueden hacer comparecer a un integrante de la judicatura que ejerce las funciones de tesorero para que explique en qué se han gastado o cómo tienen invertido esos 20,000 millones de pesos que es recurso de los mexicanos, no es dinero de los jueces ni de los ministros de la Corte? ¿Por qué para el Poder Ejecutivo la transparencia es una obligación? ¿Por qué para el Poder Legislativo la transparencia tiene que ser una obligación? ¿Y por qué para el Poder Judicial que comparezcan o que cumplan con las normas de transparencia nos suena raro? Si pues no sí. son un poder supremo, son entes del Estado mexicano. En ese sentido lo entiendo, senador, y los detractores de esto, y habrá quien diga, bueno, está bien, ¿y por qué no se llama a rendir cuentas a los secretarios, por ejemplo, de Marina y de la Armada, que ya hay facultades para eso? De hecho, cuando se aprobó una de estas leyes, se convocó a que los secretarios iban a acudir al Congreso para rendir cuentas de lo que estuvieran haciendo en términos de seguridad, y ya va a comenzar ahí la discusión política, y vamos a regresar al punto cero que estamos, ¿no? Bueno, es que hoy la ley permite que un secretario o un funcionario pueda comparecer o ante la Auditoría Superior de la Federación por inicio de determinación de responsabilidades, o en la Cámara de Diputados bajo las competencias que ellos tienen, o en comisiones del Senado de la República. Claro que está establecido en la ley, pero el Poder Judicial es un poder que en este momento está totalmente ajeno a la transparencia, está totalmente ajeno a la rendición de cuentas, y es un poder que no tiene rigor en materia de control jurídico. El Poder Judicial vive una condición de supremacía constitucional porque no rinde cuentas ante nadie. Vivimos un Poder Judicial como si fuera un ente supranacional, que no existe mandato en la Constitución General de la República que los obliga a rendir cuentas. Bueno, pues sí, seguramente ya iba. Pues ahí está. Dejé correr porque empezaron a tocar temas que también son de importancia, y para que vean ustedes que aquí se presenta todo, no hay cortes. Y así es como respondió Alejandro Armenta ante esta desinformación que están dando. Ya lo ven, no solamente la señora de la Micha, sino también algunos, de que cómo es posible si van a entrar en campaña, ¿no? Ahí está la forma en cómo se puede hacer. Ojo. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.